Eran estrellas deslumbrantes, voces, rostros y talentos que cautivaron al mundo. Subían al escenario bajo el resplandor de los focos, aparecían en la pantalla con un brillo cinematográfico o dejaban al público sin palabras con un apasionado paso de baile. Pero detrás de los aplausos, detrás de las leyendas creadas, se ocultaba una lucha silenciosa de la que el mundo solo se enteró cuando ya era demasiado tarde. La enfermedad del SIDA no solo cobró sus vidas, sino que también dejó huecos difíciles de llenar en la música, el arte y la cultura global. Estas personas no solo fueron víctimas, sino también símbolos de coraje, amor y una intensa voluntad de vivir hasta el último aliento. Desde Freddie Mercury, con su voz inmortal, hasta Rock Hudson, el símbolo romántico de Hollywood, pasando por Rudolf Nureyev, quien cambió la faz del ballet en todo el mundo. Cada historia marca la memoria de la humanidad con una mezcla de dolor y admiración. Echemos un vistazo a 7 personalidades famosas que fallecieron trágicamente, pero cuyo legado perdura hasta hoy. Rock Hudson. Rock Hudson fue en su día la imagen perfecta de una estrella de Hollywood. Con su imponente figura, su atractivo rostro y su aura masculina, apareció en numerosas películas románticas que encandilaron a millones de espectadoras. Pero detrás de ese brillo, Hudson tuvo que vivir un conflicto interno, obligado a ocultar su verdadera orientación sexual para proteger su carrera. Estuvo brevemente casado y mantuvo las apariencias de normalidad, mientras la élite de Hollywood conocía la verdad a voces. Todo cambió en 1985, cuando Hudson se convirtió en la primera gran estrella en anunciar públicamente su diagnóstico de SIDA. Su imagen demacrada y débil conmocionó al mundo entero. La muerte de Hudson a los 59 años no fue solo una tragedia personal, sino que también despertó a la sociedad estadounidense ante una enfermedad que muchos habían considerado ajena hasta entonces. Sin proponérselo, se convirtió en el primer rostro público del SIDA y dejó un legado que va mucho más allá del cine. Una advertencia contundente para toda la humanidad. Freddie Mercury. Freddie Mercury es un icono que el mundo jamás olvidará. Nacido como Farrokh Bulsara en Zanzíbar, se creó la identidad de Freddie Mercury, el alma de la banda Queen. Su voz, que abarcaba 4 octavas, y su dramático estilo escénico asombraron a espectadores de todo el mundo. Canciones como Bohemian Rhapsody o We Are the Champions no solo fueron piezas musicales, se convirtieron en manifiestos, en el latido común de toda una generación. Cada vez que pisaba el escenario, Freddie parecía transformar todo el espacio en su propio universo, donde la música ardía y las emociones se desbordaban. Pero detrás de esa luz brillante se escondía una vida privada discreta. Mantuvo en secreto su enfermedad de VIH, diagnosticada en 1987, y siguió componiendo y actuando hasta que sus fuerzas se agotaron. Mary Austin, su confidente, y Jim Hutton, quien estuvo a su lado en sus últimos años de vida, fueron sus silenciosos apoyos. Solo un día antes de su muerte, en noviembre de 1991, Freddie admitió públicamente que padecía SIDA. Al día siguiente, falleció a los 45 años, dejando al mundo sumido en la tristeza. Pero su voz nunca se ha apagado. A través del Mercury Phoenix Trust y el legado inmortal de Queen, Freddie Mercury sigue cantando con la humanidad, más allá de la muerte. Rudolf Nureyev. Rudolf Nureyev fue uno de los más grandes bailarines de ballet del siglo. Nacido en 1938 en un tren cerca de Siberia, una infancia difícil no le impidió convertirse en una leyenda escénica. Los saltos de Nureyev parecían desafiar la gravedad, y su asociación con Margot Fonteyn pasó a la historia como una de las parejas de baile más famosas. No solo bailaba, sino que cambió la forma en que el mundo percibía a los bailarines de ballet masculinos, fuertes, audaces y apasionados. Nureyev vivió su vida al máximo, tanto en el arte como en su vida privada. Reveló su singularidad, a pesar de los prejuicios y la rigidez de su época.
Cuando fue diagnosticado con VIH en los años 80, se mantuvo fiel al escenario. Aunque su salud se deterioró, Nureyev siguió dirigiendo, coreografiando e inspirando a la generación posterior. Falleció en 1993 a los 54 años, pero su legado es inmortal. Un artista que transformó el ballet en un símbolo del deseo de libertad, orgullo e incluso rebelión. Liberase Liberase fue en su día el nombre más brillante del mundo del entretenimiento estadounidense. Con un piano incrustado de cristales, capas brillantes y una sonrisa radiante, convertía cada actuación en una gala extravagante. Nacido en 1919 en Wisconsin en una familia de inmigrantes, ascendió hasta convertirse en uno de los artistas mejor pagados del mundo, interpretando tanto música clásica como llevando el glamour de Las Vegas al escenario. Sus actuaciones no eran solo música, sino una obra de teatro, una magia que fascinaba y abrumaba al público. Pero detrás del terciopelo y las luces del escenario se escondía una verdad que tuvo que negar. Aunque los rumores sobre su orientación sexual eran generalizados, Liberace lo negó vehementemente e incluso demandó a los periódicos que se atrevieron a afirmarlo. En la década de 1980, cuando el SIDA comenzó a sembrar el terror, su salud se deterioró visiblemente, pero él lo siguió ocultando, fingiendo estar a dieta. En 1987, Liberace falleció a los 67 años. Solo después de su muerte salió a la luz la verdad. Él también fue víctima del SIDA. El legado que dejó Liberace no es solo su brillante forma de tocar el piano, sino también la imagen de un artista talentoso que pasó toda su vida bajo los focos y terminó en la tragedia del silencio. Keith Haring fue la voz visual de Nueva York en la década de 1980. Nacido en Pensilvania en 1958, no eligió galerías de lujo, sino que transformó estaciones de metro y muros de la ciudad en sus lienzos. Con líneas gruesas, figuras danzantes y bebés radiantes, Haring creó un arte que era tanto accesible como lleno de vitalidad. Quería que su arte perteneciera a todos, que fuera el aliento de la calle y no una posesión exclusiva de coleccionistas. Conocido desde joven, Haring utilizó ese protagonismo para luchar por la igualdad, el amor y la vida. Cuando recibió el diagnóstico de VIH en 1987, no se retiró con miedo, sino que se volvió aún más apasionado en su creatividad. Muchas de sus obras se convirtieron en un llamamiento contra la discriminación, un testimonio de un artista que no se rindió ante el destino. En 1990, Keith Haring falleció a los 31 años, pero cada una de sus líneas luminosas sigue viva, como un mensaje de que el arte puede ser un arma poderosa contra el olvido y el miedo. Brad Davis fue uno de los actores más explosivos de Hollywood a finales de la década de 1970. Su papel en El Expreso de Medianoche no solo le valió un Globo de Oro, sino que también lo convirtió en un símbolo de intensidad y autenticidad en la pantalla. Con sus ojos penetrantes y su energía desbordante, Davis encarnó personajes vívidos que nunca fueron solo papeles, sino una parte de sí mismo. Pero detrás de esa floreciente carrera se escondían sombras que pocos conocían. En 1985, Brad Davis fue diagnosticado con VIH. Durante 6 años guardó el secreto, siguió trabajando y luchando en silencio, por miedo a que los prejuicios pudieran destruirlo todo. Cuando su enfermedad se volvió incurable, Davis decidió determinar su propio destino. En 1991, a los 41 años, falleció con la ayuda asistida de su esposa, en un último acto para preservar su libertad. La historia de Brad Davis es una dolorosa prueba de que esta enfermedad no solo destruye el cuerpo, sino que también obliga a las personas a enfrentarse a las decisiones más difíciles. Anthony Perkins. Anthony Perkins será recordado para siempre como Norman Bates en la obra maestra de Alfred Hitchcock, Psicosis, un personaje inquietante, suave pero perturbado, que fascinó y aterrorizó al mundo por igual. Pero detrás del brillo cinematográfico, la vida de Perkins albergaba tantas contradicciones como el personaje que interpretó. Nacido en 1932, perdió a su padre a temprana edad
y creció con un vacío emocional difícil de llenar. Hollywood reconoció rápidamente la sensibilidad en su actuación y le dio papeles que dejaron una profunda huella. Sin embargo, Perkins tuvo que vivir en una época en la que la verdad sobre su persona no podía ser aceptada. Se casó, tuvo hijos, pero siempre ocultó su orientación sexual. Cuando fue diagnosticado con VIH a finales de los años 80, optó por el silencio, siguió trabajando hasta que su salud colapsó. En 1992, Perkins falleció a los 60 años a causa de una neumonía relacionada con el SIDA. La tragedia se hizo aún más dolorosa cuando su esposa, Barry Berenson, falleció casi una década después en los ataques terroristas del 11 de septiembre. Anthony Perkins dejó un legado cinematográfico inmortal y al mismo tiempo marcó la memoria de la humanidad con la imagen de un artista talentoso que tuvo que vivir y morir dentro de los límites de su tiempo. 7 personas, 7 destinos, 7 llamas que brillaron intensamente y luego se apagaron por una enfermedad que trajo consigo demasiado miedo y estigmatización. Freddie Mercury cantó canciones atemporales, Rock Hudson conmovió Hollywood. Rudolf Nureyev transformó cada salto en un deseo de libertad. Liberace iluminó el escenario con extravagancia. Keith Haring usó sus dibujos para un llamamiento a la vida. Brad Davis eligió la muerte como afirmación del derecho a la autodeterminación, y Anthony Perkins dejó tanto obsesiones cinematográficas como un duelo real. Se han ido, pero no han desaparecido. Cada uno de ellos dejó una parte de su alma en la música, el arte, el cine y la cultura. Obligaron al mundo entero a mirar de frente al SIDA, a no considerarlo más como algo ajeno o tabú. Su muerte allanó el camino para una nueva conciencia, para la compasión y para la lucha incansable contra la discriminación. Cuando hoy repetimos estas historias, no solo recordamos grandes talentos, sino que también nos recordamos a nosotros mismos que su verdadero legado son el coraje y el amor por la vida.